serie que se ha titulado Los 12. Es una serie que ha llevado ya algunas semanas, muy amplia. No sé cuántas semanas llevamos, cuántos meses, pero son algunos. Si tan solo con Juan, vimos 7 semanas a Juan, ¿verdad? Con Pedro creo que esta es la tercera o cuarta. La cuarta ya del apóstol Pedro, y faltan más todavía del apóstol Pedro. Lo vimos a los demás apóstoles, pero estamos en la parte final o en el último de los apóstoles que estamos tratando. El propósito, como se los digo cada vez que comenzamos un mensaje de esta serie, es aprender aquel discipulado excelente que dio Jesús a personas comunes que formó el equipo más grande de todos los tiempos. La idea es entresacar los principios de formación que hicieron de estos hombres unos campeones. Porque si podemos extraerlos y aplicarnos a nuestra vida, entonces nuestra vida va a ser transformada en gente que tenga éxito para el reino de Dios y sea de provecho para el mundo que estamos viviendo. Entonces no se pierdan toda la serie. Está la serie ahí en la página de Palabra Viva, ahí están los mensajes. Ustedes pueden meterse por internet y ver los mensajes de la serie Los 12. Todas las predicaciones ahí están y ahí estamos constantemente poniéndolo. No tiene costo, simplemente métete ahí. Yo no sé si se pueda bajar, copiar o hacer algo. No sé si se pueden bajar y copiarlo en su computadora. Próximamente se va a poder, ahorita no se puede eso, pero lo pueden ver ahí en línea sin costo alguno, y ahí están todos los mensajes, o también están grabados y los pueden tener en DVD, pidiéndolos ahí en la librería para que los tengan, para que puedan aprender todo esto. Estamos trabajando, o un servidor está trabajando en tenerlo en libro también, y cuando hayamos terminado la serie, un tiempecito más, tendremos todo el libro escrito para ayudarnos en este entrenamiento. Otro libro que puedo recomendarles ligado a este entrenamiento se llama La vida en la cima, que un servidor también escribió. Les puede ayudar mucho para conocer también la forma, la calidad de vida que debe tener alguien que quiera vivir en la cima. Una vida que tenga resultados, que tenga éxito, tiene principios que guardar. Entonces conviene que lo pongan en práctica, ¿verdad? Que lo aprendan y lo pongan en práctica. Hago el comercial libremente por cuanto no recibo finanzas de ello, y lo puedo hacer con esa libertad para que sean entrenados en el Señor. Por lo pronto, ¿qué les parece si vamos una vez más a ver un poco más sobre el apóstol Pedro en un mensaje que le hemos titulado La confesión de estabilidad? ¿Por qué a Pedro le llamaron piedra, sólido, estable? ¿Por qué a Pedro? Si su vida no parecía tan estable, tenía muchos altibajos, ¿por qué a Pedro lo trataron como un hombre tan estable si no lo era? La razón es porque Pedro encontró en Dios los secretos que lo hicieron de un hombre frágil a un hombre estable en el Señor. ¿Cuántas cosas en la vida perdiste por falta de estabilidad? ¿Cuántas cosas en la vida se echaron a perder por falta de estabilidad? Arranques emocionales, cambios de ánimo, actitudes equivocadas, berrinches, malas opiniones. ¿Cuántas cosas se pierden en la vida por falta de estabilidad? La mayoría de las cosas solo necesitan para conseguirse que seamos estables, que no nos movamos, que estamos haciendo lo mismo sistemáticamente hasta que suceda. Así que hoy vamos a estar viendo la confesión de estabilidad, viendo Juan capítulo 6, versículos 60 al 69, por favor. Juan capítulo 6, verso 60, lo leeremos hasta el versículo 69. Dice la palabra de nuestro Dios: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, mire esa palabra, murmuraban. ¿Quiénes eran? Los discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Ve esa palabra también. ¿Esto os ofende? Murmuraban porque estaban ofendidos. Verso 62. Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Mira, ahí le está dando el secreto de por qué murmuraban o por qué se ofendieron. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Este verso 66 es duro, fuerte. Muchos de los discípulos, Jesús no solamente tenía 12, tenía un grupo más grande de 70, y esos 70 pertenecían a un grupo más grande de 120. Así que Jesús tenía muchos discípulos aparte de 12, y de todos esos discípulos dice muchos, no poquitos, muchos de sus discípulos volvieron atrás
y ya no andaban con él. Quiero que vean eso, no dejaron a cualquiera, dejaron a Cristo. Increíble, ¿verdad? Versículo, ¿cuál sigue? Versículo que tenemos 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? De por sí se le están yendo y luego los corre. Qué interesante, ¿verdad? Jesús es el único predicador, líder, que no los acarrea hacia él, sino el que no quiera que se vaya. Así era. Fuerte. ¿Queréis iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Ahí viene la declaración de estabilidad, la confesión de estabilidad. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea Dios. Wow, qué palabra estaba dando ahí el apóstol Pedro. Qué declaración, qué confesión. Pensemos en las confesiones. No todas las confesiones son buenas o positivas. Hay ocasiones en donde, por ejemplo, el caso, recuerden que cuando les cuento un caso es de otra ciudad. Cuando estoy en Juárez cuento de aquí, cuando estoy aquí cuento de allá, pero nunca les digo nombres. Alguno por ahí se pone rojo, pero nadie va a saber. Entonces, en cierta ocasión un hombre se metió en un lío gravísimo en su familia y perdió a su esposa porque 10 años antes aproximadamente había cometido adulterio en su vida. Él había perdido perdón a Dios, había compuesto su conducta y se había corregido en su vivir, pero su esposa nunca lo supo. Pasaron cerca de 10 años y cuando él sintió por ahí una compulsión, así como que deberé decirle, le preguntó a tu hermano y le dijo: hermano, yo cometí un serio pecado hace muchos años y nunca se lo conté a mi esposa. ¿Debo confesarle a ella? Ya que el otro hermano le dijo: claro que sí, si no, no vas a tener perdón, ve y dile. El matrimonio estaba bien, la familia estaba bien. Este hombre fue con su esposa y le dijo: ¿sabes que hace como 10 años pasó así, 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 así? Y la mujer se enojó y lo dejó. Y uno dice: pues ¿para qué le cuenta ya, hombre? Ni era cristiano, Dios lo cambió, ahora sí es cristiano, Dios le dio una nueva vida, todo está en paz. ¿Qué caso tiene? Haga lo que hizo David: contra ti, oh Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No anduvo confesándolo a todos. Hay algunas confesiones negativas, hay otras positivas. Alguien tiene una confesión negativa cuando, por ejemplo, al otro le cae mal, no lo soporta, no sé por qué le cae mal. Y entonces un día de Santa Cena está conmovido en la Santa Cena y va y le dice: hermano, quiero que me perdones porque tú siempre me has caído muy mal, pero a partir de ahora te voy a amar. Y el hermano se va bien tranquilo, en paz, y le dejó su pecado al otro. Y el otro le queda pensando con la copita en la mano: ¿y por qué le caeré mal? O sea, ¿y qué hice? Y lo va a ver con sospecha. De ahí en adelante él va a estar: se me hace que así, así, así. Qué increíble cómo le dejó el pecado al otro. Aquel está feliz: Señor, ahora sí estoy libre. Y el otro está atado. Hay confesiones negativas. O sea, cambia y ama. ¿Para qué vas a amargar al otro? Cambia y ama. El otro ni sabía. Mejor cambia y haz la voluntad de Dios. Nunca harás mejor confesión hacia el prójimo que tratarlo con amor y santidad. Esa es la mejor confesión que harás en tu vida: amor y santidad. ¿Por qué caso tiene que siempre le pidas perdón? ¿No se han fijado esa gente que se mantiene pidiendo perdón y te vuelve a ofender? Y luego te pide perdón y te vuelve a ofender. Y luego dice: pero ya te pedí perdón. Pues sí, pero a cada rato, ¿verdad? Y luego son bíblicos. Jesús dijo 70 veces 7. Se vuelven bíblicos también, para hacer sinvergüenzas. Esa palabra no estaba dedicada al ofensor, esa palabra estaba dedicada al ofendido, no al ofensor. No era argumento para ofender, era argumento para perdonar. Pero bueno, a veces el hombre invierte. Pero la palabra de Dios habla de otras confesiones que son positivas. La declaración de fe, confesión, confesar es hablar la fe. Una confesión correcta, el hablar la fe, te cambia el destino de tu vida. Y lo que hablamos poco a poco se transforma en la cultura que tenemos y en la clase de vida que vivimos. Por eso es bien importante nuestro hablar. La palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces no puedes estar hablando todos los días. Te levantas, te ves al espejo y dices: qué viejo estoy. Pues sí, así te vas a volver, porque eso es tu hablar constantemente. Algunos están diciendo constantemente: mi papá se murió de cáncer, mi mamá se murió de cáncer, el tío fulano se murió de cáncer, yo me voy a morir de cáncer. Y se mueren de cáncer, porque su hablar es así, constantemente maldice. Su confesión es lo que cree, lo habla.
Entonces, aún Dios mismo para hacernos milagros a nosotros, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, que Dios dice el sí y el amén. Dios dice sí y amén por medio, dice, de nosotros, así dice la palabra. O sea, Dios suelta una palabra y está esperando que un hombre diga amén. Entonces esa palabra se hace realidad en su vida. Si el hombre no dice el amén y el sí a la palabra de Dios, no sucede nada, tiene que confesarlo. Dios le habla a su iglesia en la carta a los Hebreos diciéndole de estas palabras. Le dice, por ejemplo, fruto de labios que confiesen su nombre, como una forma de presentarle ofrenda a Dios. Algo que le puedes dar a Dios es fruto de labios que confiesen su nombre. Ganas a alguien, le salva su alma predicándole el evangelio. Esta persona, cuando levante manos santas, como dice la escritura, y hable el nombre del Señor, le está dando al fruto de labios que confiesan su nombre. Alabanza a Dios. Eso es bueno, eso es maravilloso, es la confesión. Es la confesión correcta a la que estamos hablando aquí. El apóstol Pedro tuvo muchas confesiones en su ministerio, en los evangelios se ve, en las cartas también. Hay 3 bien importantes que vamos a ir viendo. Hoy vamos a ver solo una, pero hay 3 bien importantes. Por ejemplo, esta: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¡Wow! ¡Qué confesión! Qué declaración de fe tan poderosa hizo el apóstol Pedro cuando todos están yendo. También es Pedro el que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué declaración tan tremenda, poderosa declaración. En otra ocasión le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Imagínate esa frase también, decirle a Dios: tú sabes que te amo. Qué declaraciones. Pedro podía ser un hombre que erraba con mayúsculas. Cuando se equivocaba en grande. Pero cuando acertaba en grande. Solía tener esta clase de frases a Dios, que a Dios le gustaba eso, le gusta la confesión, la declaración de la fe. Es más, ni siquiera hay salvación si no confiesas. Al que tienes que creer en tu corazón que Dios levantó a los muertos a su Hijo y confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor, para que seas salvo. Entonces, cerca de ti está la palabra, dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, en tu boca y en tu corazón, en tu boca y en tu corazón. La orden a Josué es: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Tiene que confesar la palabra de Dios. Así funciona, no se puede evitar, no, nada más en la mente. Entonces no tienes que hablarlo. Activa tu corazón, activa tu espíritu. Y esto es maravilloso. Ahora bien, en esta porción, cuando Pedro dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol Pedro va a dejar en claro, antes de su declaración, este pasaje nos deja en claro 2 declaraciones o 2 confesiones equivocadas. Una es la confesión de la ofensa. ¿Qué habla la gente cuando se ofende? Y 2, la confesión de la carne. ¿Qué habla el ser humano cuando anda en la carne? Y 3, la confesión espiritual. ¿Qué habla el hombre cuando está en el espíritu? La confesión de Pedro. La confesión de estabilidad, la confesión que cuando todo se mueve, tú estás estable. Que cuando hubiera crisis, tú estás estable. Que cuando hay epidemia, tú estás estable. Que cuando todo se ve mal, tú estás estable. En medio de la tormenta, tú estás estable. Tienes una confesión correcta, la que hizo el apóstol Pedro. Vamos a verlo. Primero veamos la confesión de la ofensa, por el contexto. Que la confesión de la ofensa es una trampa. Escucha bien lo que está ahí. Fíjate cómo el corazón se ofende. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Jesús estaba predicando un mensaje que le resultó un poco duro a algunos. ¿Cuál era el mensaje de Jesús en los versos anteriores a lo que leímos? Él dijo que su cuerpo era verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Y si no comían su cuerpo y bebían su sangre, no tenían vida en ellos. Y que solo los que comieran su cuerpo y bebieran su sangre tendrían vida eterna. Entonces, cuando lo oyeron, algunos se hicieron bolas en su cabeza y dijeron: yo no entiendo eso. ¿Cómo que tengo que ser antropófago? ¿Cómo que tengo que comer su carne? ¿Cómo que tengo que beber su sangre? ¿Que no dice la palabra de Dios que no podemos comer sangre? ¿Cómo es posible que no esté hablando de estas cosas? No le entendían. Además de que Jesús estaba dando un mensaje a propósito para sonarse, perdonen el término del verbo sonar, a los religiosos judíos. Jesús estaba enojado con los judíos que se oponían, los religiosos, y entonces preparó un mensaje y le lanzó con todo directo y a la cabeza. El mensaje era un mensaje ofensivo, no era un mensaje tranquilo, era un mensaje con el propósito de cortarle la cabeza a los que no querían creer. O sea, como que lo vio y dijo: son muchos, vamos a correr unos cuantos, y les habló duro. Y el mensaje era a los que se oponían, que no podían jamás tener vida eterna si no es por medio de Cristo. Por eso habló de su cuerpo y de su carne.
Estaba hablando de esto. Entonces, cuando los discípulos, los 70 y los 120, los grandes, discípulos de muchos, no los discípulos del grupo de 12, sino más discípulos, oyeron este mensaje, empezaron a tener problemas con Jesús. ¿Por qué razón? Ellos se ofendieron porque vieron que estaba ofendiendo a los demás. Y se ofendieron por varias razones. Unos no entendieron. O sea, a mí me sorprende esto, porque unos se ofendieron y que no lo entendieron. Unos dijeron, no sé lo que está diciendo y es contrario a lo que la Biblia enseña. Otros se ofendieron diciendo, ¿qué no debería ser más tierno con el auditorio? ¿Por qué le está hablando tan fuerte? Si ellos de por sí están enojados, ¿para qué los hace enojar más? Y estos mismos estaban pensando esto: no los hagamos enojar, nos van a matar a todos. O sea, Jesús está provocando una revuelta, se va a poner difícil la situación. Y luego, al hablar de su carne y de su sangre, entendieron que tenía que ser derramada su sangre, entendieron que tenía que venir la cruz, y a muchos discípulos no les gustó. Digo, no, pasar por una mala época de crucifixión, no, nosotros no queremos pasar por eso. Nosotros queremos nada más el cielo y la bendición y la vida bonita y que nos la pasemos muy bien. No queremos que nos hable la cruz ni esas cosas. Así que dice la Biblia, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto es increíble. Se sentían ofendidos, dejaron a Cristo. O sea, el que se enojen los que no eran creyentes, pues es comprensible. Pero el que se hayan ofendido los discípulos, como que no suena comprensible, ¿verdad? O sea, como que no. Esto es un problema, es tremendo. Ahora, ellos se molestaron y esto les cambió el rostro y les cambió la actitud y la fe. ¿Han visto a la gente cuando se enoja, cuando se ofende, la cara que pone? O sea, una persona enojada es fea. Un día que estés enojado, busca un espejo y vete. Es feo el enojado. Se distorsiona, se ve mal. Cuando no sé, tu esposa, tu esposo, el hijo, alguien se te enoja, saca el celular y después una foto. Ahí con la cara de monstruo que está haciendo, tómale una foto, para que se le enseñes cuando esté bien. Le digas, mira, así te ves cuando te enojas. No importa que se enoje más, tú dile, el pastor dijo. Total, si me reclama a mí, si yo nada más soy mensajero, ve y reclámele al que me envió. Pero es más, hasta por verte bonito, deja de enojarte. Deja de ofenderte. Pero ellos se ofendieron. Los discípulos se ofendieron. Esto a mí me sorprende porque no estamos hablando de los incrédulos. Estamos hablando de los creyentes, los que supone que habían dejado todo por seguir a Cristo. Y no estaban dejando una congregación. No se enojaron con un pastor, se enojaron con Cristo. El príncipe, los pastores, la base de la fe de la iglesia, el centro de todas las cosas, con el Hijo de Dios, se enojaron con él. Y algo que tenemos que entender es que la ofensa es una trampa que las tinieblas le ponen a los hombres. La ofensa no es cualquier cosa, es una trampa. La ofensa es una trampa que va a atrapar el corazón humano, lo atrapa, lo detiene. ¿Y qué es lo que provoca? Que la palabra que escuche le resulte dura. Ellos oyeron la palabra y les resultaba dura. Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjate cómo cuando alguien está feliz, oye la palabra y dice, qué buena palabra, Dios me bendijo. Hasta la broma del pastor que no le entendí, pero Dios me bendijo, Dios me hizo bien. Y sale contento. Pero cuando alguien está ofendido, yo no sé, eso no es de Dios, a mí no me gustó nada. ¿Por qué tenía que dar un chiste de suegras? Eso no es de Dios. Y entonces se enoja, entonces se ofendió, ahora tiene problemas. Entonces siempre sucede así, ¿verdad? No sé por qué dije eso, pero bueno, siempre sucede así. Entonces, cuidado, la ofensa, entonces lo que hace es que distorsiona la palabra que escuchas. Cuando alguien está ofendido, lo que oye lo cambia. No, es que tú dijiste esto así, 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 y lo dijiste por esto y por esto otro. Inventa una historia, y no era por eso, y no era como decía, porque se distorsionó. Levanta una fortaleza en su mente que impide que la palabra penetre. Y le llama dura palabra. En el libro de Proverbios, en el capítulo 18, el verso 19, dice la Biblia que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Significa que cuando una persona se ofendió, levanta una muralla, como las ciudades cuando alguien quería conquistar una ciudad y era una ciudad amurallada, era difícil entrar a la ciudad. Aunque le hiciera sitio, la ciudad aguantaba mucho.
Los muros eran para contener al enemigo afuera. Entonces, cuando una persona se ofende, levanta una muralla, una fortaleza en su mente, y por más que tratas de convencerlo, no puedes, no llegas, porque tiene una muralla. No hay manera de hablarle, no hay manera de convencerle, no hay manera de decirle. Y cuando le hablas algo, dices, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? O sea, no, tú me dices esto por esto, tú me dices por lo otro, y no puedes llegar porque se ofendió. Son cerrojos, son murallas, es una ciudad fuerte. ¿Cómo convencer a alguien que se ha lastimado? Ahora, ¿por qué decimos que la ofensa es una trampa? En griego, cuando tú ves en tu Biblia la palabra ofensa, traduce un término griego que es escandalón. El término escandalón, de donde viene escándalo, una ofensa es cuando alguien se escandalizó con otro. El escándalo, la ofensa, este término, esta terminología o raíz griega, se utilizaba para definir cuando alguien, por ejemplo, ponía una trampa para animales. ¿Han visto esas trampas clásicas de pájaros? Por ejemplo, tipo una cajita que la ponen levantada con una varita, y cuando entra el animalito golpea la varita y cae la trampa sobre el animal. Bueno, la varita tiene la misma raíz de escándalo, es la misma raíz. Entonces, cuando la Biblia dice se ofendieron, es una manera de decir tiraron la varita y cayeron en la trampa. ¿Está entendiendo esto? O sea, se metieron a la trampa de las tinieblas. La ofensa es una trampa. Cuando te ofendes con tu esposa, con tu esposo, entras en una trampa a tu matrimonio. Cuando te ofendes con el jefe en el trabajo, con tu empleado, entras en una trampa en el trabajo. Trampa que te va a impedir oír otra cosa, que dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? ¿Y qué quieres hacer? Lo que ellos hicieron, vámonos. Porque entras en ofensa, entraste en trampa. Ya no tienes visión de luz. Dios te ha dañado. Sucede en todas partes. En una escuela, un maestro quizá, un alumno se ofendió, algo pasó y el alumno estaba ofendido. No sé, a lo mejor el maestro le quiso elogiar y dijo, oye, qué bonitas pecas tienes, ¿verdad? No la quería ofender, pero pues estaba pecosa, quién sabe. El asunto es que pues se ofendió, ni pecas eran barro, ¿verdad? Y entonces se asustó, se enojó y se ofendió. ¿Y cómo se ofendió? Consciente, inconscientemente le ofendieron. La verdad es que Santiago dice, todos ofendemos en palabra muchas veces. Es muy difícil no ofender, pero no lo hacemos conscientemente. De que no nos levantamos todos diciendo en la mañana, ¿a quién ofenderé hoy? No hacemos eso. O sea, es inconsciente, sucede entre seres humanos. Entonces lo que sucede es que cuando dice eso el maestro, el alumno de pronto se ofendió. Y cuando se ofende, mueve la varita, cae en tinieblas. Y todo lo que el maestro diga en la clase, la trae contra mí. Y en esa clase en especial, ese alumno va a interpretar todo mal. Es dura palabra, no la puedo oír. Voy a faltar esta clase, y no aprueba esa clase y está batallando con esa materia y empieza a tener muchos problemas con esa materia porque ha caído en la trampa de las tinieblas, que es la ofensa. ¿Está entendiendo esto? Eso es lo que significa escándalo, eso es lo que significa ofensa en la Biblia. Cayó en una trampa. ¿Cuántas cosas se arruinan porque caíste en una trampa al haber oído, al haber ofendido, al haberte lastimado, al haber permitido la ofensa? Te escandalizaste, y esto es algo terrible. Entonces, ¿qué es lo que confiesa la ofensa? Dura palabra, no la puedo oír. Esa es la confesión de la ofensa. No oiré más, me cierro, no vuelvo a escuchar. Tremendo, terrible eso. Entonces la confesión de ellos fue dura palabra, no la puedo oír. Finalmente hallamos afuera lo que tenemos adentro. De adentro estoy amargo, lo de afuera todo suena amargo. Porque no pasa lo mismo al revés cuando alguien ama. Se enamora la niña de aquel joven que le parece lo máximo. Todo lo que él hace es maravilloso. El joven ese no sirve para nada, pero ella piensa que él es maravilloso. Habla con torpeza y ella dice, mira qué bonito habla. Tiene los dientes chuecos y salidos y ella dice, qué bonita sonrisa. O sea, todo le parece bien porque lo ama. Todo le parece bien. Y puse este ejemplo porque las mujeres suelen amar de esa manera. Aman tremendamente las mujeres, más que los varones, la verdad. No sé por qué aman así, pero yo veo, nada más vean a las hermanas con quienes están casados, o sea, casadas, o sea, aman en serio. Son tremendas, entonces tienen una manera así se dan, ¿verdad? Entonces cuando están amando, fíjense cómo todo es bonito, todo es bueno, todo está bien. O sea, esa persona, lo que hable, donde trabaja, o sea,
él no trabaja, es un flojonazo, pero ella dice, no, se está encontrando a sí mismo, está meditando. O sea, ella todo lo ve bien, para ella todo le parece bien. ¿Por qué? Porque no está ofendida. Pero el día que esté ofendida, todo en ese hombre está mal. Me lo decía mi mamá, es un inútil. Y entonces todo está mal y todo, porque ahora está ofendida. Ha caído en la trampa de las tinieblas. Ten cuidado en eso. Toda vez que tú estés en una ofensa, estás en una trampa y no puedes ver la luz. El amor no llega a tu vida. Estarás en una trampa. Cuidado con eso. ¿Cuántas buenas personas se perdieron la buena palabra de Dios por haberse ofendido alguna vez? Tengo tantos años de cristiano y tantos años de pastor, suficientes para haber visto miles de personas pasar por las iglesias cristianas y caer en la trampa ofendiéndose y perdiendo la buena palabra que Dios les estaba dando. Lo he visto tantas veces. Ha sido producto de ofensas ridículas, absurdas, que le cortaron un destino maravilloso. Reacciona, te ruego, a esto. En segundo lugar, viene la confesión de la carne. Jesús habló al respecto de que la carne para nada aprovecha. Lo que Jesús estaba diciendo es que la carne es como un lente sucio que te hace ver todo mal. Ellos se ofendieron por la carnalidad. O sea, no te pueden ofender a menos de que haya carne adentro. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. La gente, no puedes ofender. Por ejemplo, no puedes ofender a Cristo. Él tiene misericordia y te ayuda. Él no se va a sentir ofendido. Ay, mi Dios, me lastimó, no quiero volver a ver a Juan porque me trató mal, ¿verdad? O sea, nunca encuentra a Jesús así. Jesús puede hablarte claro y decirte, apártate, Satanás, como le dijo a Pedro. Y eso no significa estoy ofendido, estoy lastimado, cómo me siento mal. No, vete aquí, vámonos. O sea, entendamos esto. ¿Por qué? Porque en Él hay bondad, porque Él es santo, porque Él es limpio. Necesitas encontrar un ego fracturado. Cuando alguien está herido, se hiere bien fácil. Cuando una persona, por ejemplo, una persona que en su casa sus padres le pegaban por todo. Comió, no comía en el desayuno, y le daban porque no comía, ¿verdad? De pronto engorda y comió mucho, téngale para que no coma tanto, ¿verdad? Le pegan por todo. Si se duerme, porque se duerme. Si no se ha dormido, porque no se ha dormido. Si le pone una ropa, por eso. Si porque no se puso eso, le pegan por eso. Entonces una persona así que la trataron en su infancia, le daban por todo. Nunca entendió disciplina, porque dijo, me pegan porque son los locos, me pegan por todo. Como no entendió otra cosa más que golpes, crece. ¿Y saben qué hace? Golpea. Yo he oído muchas veces en consejería gente que me dice, no le quiero pegar a mis hijos, cuando menos pienso ya le estoy pegando, no sé por qué lo hago. Y le preguntas, ¿le pegaban de niños? Sí, me pegaban mucho. Pues por eso los heridos hieren. Tienen un carácter frágil. Son de cristal. Son rápidos para romperse. Entonces se ofenden porque adentro están ofendidos ya. Y lo interpreta, lo dijo por eso. De pronto alguien le dice, oye, qué bonito vestido. Y ella piensa, me vio gorda, por eso me lo dijo. Pero el problema no es lo que le dijeron, es lo que ella interpreta ahí en su mente. Hay testimonio por aquel lado, bueno, no sé. Entonces, la carne no resiste lo celestial. Dice la Escritura, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Fíjense, Jesús dijo, esto están murmurando. Si están ofendidos, porque todo murmurador está ofendido. Cada vez que te encuentres a alguien que venga contigo, no, déjame te cuento, fulano de tal hizo esto y esto y esto otro. Tú puedes decirle, oye, ¿por qué estás lastimado? ¿Por qué te amargaste, te ofendiste? ¿Qué te pasó? Porque todo el que se ofende siempre le pasa eso. Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y luego ve lo que dijo enseguida, pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, le está diciendo, ¿por qué se ofendieron? Enseguida dice, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Literalmente Jesús le está diciendo, a ver, no se ofendieron por lo que dije, se ofendieron por carnales. Si los subo al cielo de donde yo vengo como están, menos resistirían el cielo. Es lo que está diciendo Jesús. Se ofendieron con una palabra. Imagínense que lo lleve a donde vengo. Menos lo van a aguantar. Piensen esto, el ser humano, el cuerpo humano, no aguanta nada. En el calor hablamos del cuerpo sin ayuda, desnudo, sin ayuda. El cuerpo humano aguanta en el calor 45 grados centígrados. Y en el frío, menos 10 grados centígrados
bajo cero es lo mínimo que podría aguantar desnudo. Hasta ahí está el tope, o lo máximo que podría aguantar. Ahí está el tope. En menos 10 y 45 grados, ahí está. Así aguanta el ser humano, más o menos a grandes rasgos. Algunos que nacimos en la Junta Guerrero aguantamos un poco más. Sí, estamos mejor hechos. Todos los de la sierra digan amén. Bien hechos de nacimiento. Como dijo Natanael, de la Junta puede salir algo bueno, pues amén. Entonces, bueno, en fin. El hecho es, si el ser humano no aguanta ni siquiera esas temperaturas en la Tierra, ¿cómo te lo llevarías a Marte? Con temperaturas más radicales, con una atmósfera peor. Si en la Tierra no puede aguantar, en algunos desiertos se han registrado en algunos desiertos temperaturas hasta 70 grados. Hay temperaturas en áreas frías hasta menos 100 se ha llegado a registrar. ¿Tú crees que el ser humano ahí se muere aunque le pongas lo que le pongas? Se muere, porque su cuerpo no aguanta. Jesús está diciendo, ustedes son carnales. Dice, y si subieran a donde vengo, si me los tomara así carnales y los meto al cielo, menos aguantaban. Si se ofendieron por una palabra que les di, menos van a aguantar la atmósfera del cielo. Porque la atmósfera del cielo se necesita ser espiritual. La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida, le está diciendo Jesús. Sigan carnales, no van a aguantar nada de lo celestial, nada del reino de Dios. Sean espirituales y van a aguantar lo celestial, la bendición verdadera, las cosas del cielo, la gloria de Dios sobre su vida, el peso de la gloria, bendito sea Dios. Esto es diferente, adora a Dios con todo tu corazón. Cuando somos carnales somos ofendibles. Cuando somos carnales somos ofendibles. Cuando somos espirituales vivimos lo celestial y no nos lastimamos, no nos dañamos. Les dice, la carne para nada aprovecha. Está diciéndoles, no tiene provecho en el reino de Dios, no tiene provecho en las cosas permanentes, en las cosas verdaderas. Mira, la carne es muy pasajera, muy temporal. Yo no sé cuánto vivan las células, bueno, según qué tipo de célula, pero probablemente, no soy erudito en esto, pero probablemente un cuerpo humano haya mudado todas sus células en un mes, a lo mejor. Dura un tiempecito. El cuerpo está constantemente, por ejemplo, ¿saben ustedes que en su casa la mayoría del polvo que ustedes recogen no es tierra sino piel muerta? La mayoría del polvo es su piel. Estamos deshaciéndonos. Así vivimos, ¿verdad? La próxima vez que sientan, uy, o sea, ahí está el abuelo muerto, o sea, sí, es piel, somos nosotros deshaciéndonos. El cuerpo está constantemente luchando contra la descomposición, contra la muerte, produciendo nuevas células. Por eso, por más cremas y tratamientos y te inyecten lo que sea y alguna vez por más inyectarte y ponerte y quitarte, terminan la gente diciendo, ¿qué le pasó? Le salió un grano en la frente. No, es la cirugía última que tuve, era el ombligo. Entonces, no sé, por más que le haga, hay un momento en donde no se puede hacer más. Te va a ganar, hay un momento donde te vas a morir. No vas a poder para siempre estar resistiendo, porque tu cuerpo es temporal, es una casa de campaña temporal. Se va a deshacer, se va a acabar. Jóvenes, ¿ustedes creen que todos los que tenemos más edad nacimos así? Si estábamos bonitos, estábamos mejor hechos, alguna vez nos vimos bien. Todos los adultos digamos amén. O podemos decirles más positivamente, si así estamos bien, imagínense cómo estábamos. Pues algo, una confesión positiva, ahí entramos un poquito. En fin, pero bueno, el punto que trato de presentar es que la carne para nada aprovecha, dice Jesús, es temporal, se va a deshacer. El espíritu es el que da vida. Está diciendo, todo lo que hagas en la carne no te va a durar. No tienes fruto, no tienes provecho. Trata de mantener un negocio carnalmente y lo quebrarás un día. O te meten a la cárcel por ladrón, o va a pasar un problema. No vas a poder mantener el negocio con la carne. Un día se va a deshacer. O no lo heredarás a tus hijos y lo perderán, no permanecerá, porque fue hecho con la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, dijo Jesús, espíritu es. Entonces el espíritu del que da vida está diciendo, ustedes tropezaron por carnales. Un día andaban medio carnales y se ofendieron. Y porque te ofendieron, dijeron dura palabra y se fueron. Y como se fueron, se acabó lo que yo estaba haciendo en su vida.
Pero cuando se mantengan espirituales, el Espíritu es el que da vida. Todo lo que hagan en el Espíritu permanecerá eternamente. La Biblia dice que aún los muertos en el Señor, sus obras con ellos siguen. Todo lo que hagas en el Espíritu permanecerá para siempre. Será recompensado eternamente. Entonces, ¿cómo vives? ¿Cómo haces lo que haces? Todo lo que inviertas. Ahorita te hablé de un negocio. Bueno, llevo un negocio en el Espíritu. ¿Cómo es un negocio en el Espíritu? Guardando la palabra de Dios, con los principios cristianos, con la obediencia a las Escrituras. Verás que permanecerá. Con mucha frecuencia los seres humanos hacen trampa en la carne para salir de líos, pero eso es temporal. Tarde o temprano se revierte y es carne y se deshace, y vas a andar como el polvo en la casa de la abuela, ¿verdad? Entonces se deshizo. Pero ¿qué pasará si dice el Señor que si lo hace el Espíritu es el que da vida? Te va a dar realmente provecho, bendición. Mira, la carne es como toda trampa. Ahorita que hablamos de la ofensa, toda trampa necesita una carnada. O sea, el animalito no se va a meter a la trampa, porque si no va a decir, ¿dónde hay una trampa para meterme? O sea, no hace eso. No sale en la mañana a buscar dónde meterse. La realidad es que el animalito cae en la trampa porque le ponen una carnada. ¿Han visto las ratoneras? Que son crueles, ¿verdad? O sea, no hay otra forma mejor que o sea, es feo eso. ¿Te han agarrado alguna vez los dedos con una ratonera? Qué cosa tan espantosa. O sea, es horrible, ¿verdad? Yo creo que cuando suena clac, si te agarra los dedos, hay un ratón por ahí diciendo justicia divina, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Aunque justicia sería una trampota de verdad. Bueno, en fin. Pero tiene que haber una carnada en la trampa para que caigan. Bueno, ¿cuál es la trampa de la ofensa? La carnada de la ofensa, la trampa de la ofensa. ¿Cuál es la carnada de la ofensa? La carne. Te ofendes por carnal. Es que me dijo, no, te ofendiste por carnal. Es que hizo tal cosa, te ofendiste por carnal. Porque si no fueras carnal, actuarías en consecuencia, sin estar lastimado, herido, ofendido, sin dañado. Dios, cuando pasa algo, Dios actúa. Puede actuar hasta con energía, con disciplina, hasta con juicio, pero nunca lo encontrarás a Él pidiendo terapia, ayudado, necesidad, porque está el pobre herido, ofendido, diciendo Dios, auxilio. O sea, nunca hallarás hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene el problema de ego herido que tenemos los seres humanos. Entonces ve la palabra. Jesús le está diciendo, ¿esto os ofende? La carne para nada aprovecha. Le está diciendo, la trampa tiene una carnada. La carnada es la carne. Dejen de hacerle caso a su carne. No sean carnales, sean espirituales. Eso es lo que tienen que hacer. Cuidado con la carne. La carne incluso se disfraza hasta de cosas buenas, de derechos, de beneficios. La carne es bien sutil. No, la carne no te está pidiendo así que seas un multiasesino necesariamente. A veces te ofendes porque tienes la razón. De hecho, siempre la carne piensa cuando se ofende que tiene la razón. Entonces se ofende porque busca lo bueno y cree que cuando no se lo dan le han quebrantado un derecho. Por favor, pon atención a eso. El grave problema que tienen los seres humanos no es cuando alguien les hace algo malo porque se lo merezcan. Por ejemplo, no va a estar el asesino psicópata que lo meten en la silla eléctrica y cuando está ahí no va a estar él llorando diciendo que injusticia, ¿por qué me están haciendo esto? Normalmente no hacen eso. Normalmente lo que dicen es, pues sí me lo merezco, pero me la pasé bien. O sea, él sabe. Recuerda aquel ladrón a un lado de Jesús. Él dijo, justamente estamos aquí. Él sabía que estaba ahí por algo. Pero la carne es más sutil. Y la carne te lleva más allá de la ofensa merecida. Y te lleva a la ofensa inmerecida y te dice, te han tratado mal y no te lo mereces. Tú eres bueno, son tus derechos. Tú estás en la razón, pero sigues siendo carne. Jesús un día oró y dijo, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú. Hizo un lado la carne y actuó en el Espíritu. No quiero mi derecho, no quiero mi voluntad. Yo solo hago lo que veo a mi Padre. Lo que Él quiera. La cruz, pasamos por la cruz porque es su voluntad y no la mía. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es un hombre espiritual. Y alguien debe entender esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Ellos actuaron en la carne. ¿Y cuál es la confesión de la carne? La confesión de la carne es me voy.
Dice que se fueron los discípulos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No dice poquitos, dice muchos. ¿Por qué razón? Por la carne. La confesión de la carne es vámonos, y se fueron. Tremendo, terrible. Pero ¿cuál es la confesión de un discípulo? ¿Cuál es la confesión de permanencia? La confesión de Pedro. Fíjate lo que pasa enseguida. Dice la palabra que Jesús, cuando vino los discípulos, dijeron: Señor, se están yendo. La preocupación normal, ¿verdad? Si tú trabajas en una empresa y está a punto de quebrar, tú dices: estamos quebrando, ¿qué hacemos? Pero Jesús tiene tanta seguridad. Me impresiona la estabilidad de Cristo, porque Él puede ir por la oveja perdida, pero nunca va por el ofendido. Ve la Biblia. Él va por el inocente, pero no por el que se vuelve culpable. Ve la Biblia. Y me impresiona que Jesús, con todo su amor, su ternura y todo, cuando vienen con Él: Señor, se están yendo. ¿Y se quieren ustedes también? ¿Qué seguridad? Es como cuando dice la Biblia, sabiendo Jesús que el Padre le había entregado todas las cosas en las manos, se ciñó la toalla y lavó los pies a los discípulos. Cuando yo sé lo que Dios me ha dado, nadie me puede ofender, ni dependo de nadie. Jesús no dependía de la gente para sentir éxito en su ministerio. Él sabía quién era, sabía dónde estaba, y no había algo que hicieran o dejaran de hacer que lo afectara. El hombre perfecto. Imagínate una vida en donde no importa lo que hagan o dejen de hacer en tu trabajo, o en tu familia, o en el mundo, tú estás estable y seguro y no te afecta. Ese es el cristianismo, ese es Jesús, ese es nuestro Señor, y esa es la clase de vida a la que Él nos está llamando. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es algo tremendo, ¿verdad? Prácticamente les dijo que la puerta tenía dos lados. La puerta tenía dos lados, tenía una salida y una entrada, era de los dos lados, ¿verdad? Como esas puertas giratorias que cuando empezaron hace algunos años las puertas giratorias, yo era un niño, no hace mucho comenzaron las puertas giratorias. Entonces, cuando comenzaron las puertas giratorias, recordarán que meterse a una al principio era casi como jugar al lazo para saber dónde entrar y dónde salir, ¿se acuerdan? No sé si porque la puerta no estaba perfeccionada o porque nosotros no sabíamos, no teníamos experiencia. Entonces, cuando tú veías la puerta que estaba dando vuelta, pues como que le hacías así, ¿verdad? Para saber, y luego entrabas ahí, ya cuando no te vaya a pegar. Y para salir igual, ¿verdad? Vas caminando esperando la salida y luego te sale. Así era también, ¿verdad? Es una puerta giratoria. La misma puerta que te ayuda a entrar es la misma que te ayuda a salir. La misma palabra de Jesús que ofende a uno para salir es la misma palabra que salva a otro para entrar. Pero todo depende del corazón que escucha. Eso hizo Jesús. Les habló de esa manera, me impresiona. Y entonces, ¿qué hacen? Vean la confesión de Pedro. La confesión de Pedro define el destino. Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? O sea, él entendió que esto era un destino. Voy hacia alguien. Él sabía que una confesión equivocada te sacaba de tu destino. Y él decía: no, yo no tengo a otro lado donde ir, no tengo a quién acercarme, no tengo otro sitio. Pedro no era un hombre que no sirviera para nada, era un pescador con barca propia. Él podía haber dicho: me regreso a lo que estoy haciendo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, ¿a quién iremos? No tengo otro destino, no hay a dónde más ir, no tengo opción B, he quemado mi barca, no hay a dónde dirigirme, solo me queda Cristo y nada más, no voy a ningún otro sitio. Él sabía que era su destino, gloria a Dios. Me gusta esto, porque la trampa te puede sacar de tu destino. Mira, la confesión de Pedro te define la vida. Tú tienes palabras de vida eterna, bendito sea Dios. Él sabía: Él me define la vida, no me puedo retirar de Él porque Él me define la vida. Tantos años tengo habiendo visto a creyentes que iban bien y su vida cambia, porque el destino les fue cambiado por la ofensa en el corazón. Que no te suceda. ¿Cómo te convenzo? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te presento la palabra para que te enfoques en que no te ofendas jamás? Quizá perdiste tu mejor empleo, quizá perdiste tu mejor familia, quizá perdiste a tu esposa, a tus hijos, perdiste algo por ofenderte. No te ofendas más, nunca más. La carne para nada aprovecha, no habrá fruto. Mantente en el Espíritu, porque este es el destino de la vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Imagínense que ustedes van en una ciudad que no conocen, manejando su propio automóvil, no encuentran la dirección a la cual se dirigen, y entonces se acercan a pedir instrucciones a un desconocido que se encuentra en la calle. Hay varias personas en la calle a quienes podrían preguntarles:
Ven a uno y es un hombre que está tirado en el piso pidiendo limosna, mal vestido, ebrio, con la mano extendida o ni la mano puede sostener. Y ustedes se detendrían ahí para decirle: oye, ¿dónde está la dirección fulana de tal? O quizá encuentran a otro que a lo mejor va bien vestido, quizá está en un buen automóvil. O un taxista. Ven a un taxista. Le preguntarían: ¿dónde está la dirección fulana de tal? ¿A quién tendrían más confianza de preguntarle? ¿Al taxista o al que está tirado pidiendo limosna y alcoholizado? Al taxista. ¿Por qué razón? Porque él sabe a dónde va. Y el otro no sabe. Si supiera, no estaría ahí tirado. No sabe a dónde va. ¿A qué le pregunto? Me va a perder como él. Entonces, Pedro tiene razón. La confesión que te dé estabilidad es: ¿a quién iremos? Si lo que más fruto hay es ese. Donde hay vida es allí. Donde la gloria de Dios está es allí. ¿Dónde más me voy a mover? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mi vida, mi destino está allí donde hay dirección. Pregunta siempre por la estabilidad. Pregunten por el buen camino y anden por él, dice la palabra, por la senda antigua, y anden por ella. O sea, no te mueves en donde no hay dirección. No vas a pedirle consejos de negocios al que está pidiendo limosna. No vas a preguntarle sobre cómo tener una buena familia al que lleva 4 matrimonios deshechos. Pides dirección donde hay vida, donde hay fruto, donde hay estabilidad. Pedro sabe cómo ser estable. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si hay un sitio en donde Cristo ha sido el Señor y se ha manifestado con fruto, dando vida eterna y esperanza y cambiando vida y estabilidad, ha sido esta iglesia. Yo te lo he dicho en otras ocasiones: si no fuera el pastor de esta iglesia, me congregaba aquí, por lo que Dios ha estado haciendo en este sitio. Bendito sea Dios. ¿Qué más podría hacer? ¿Dónde más encontraría la vida que estoy viendo en uno, en otro, en otro, en otro? ¿Cuánta gente cambiada, transformada, salvada? Hay fruto allí, bendito sea Dios. La confesión de Pedro define raíces. Le dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Esto es tremendo. Sé quién es Él y sé a dónde va. Ahora sé quién soy yo y sé a dónde voy. Pedro entendió esto maravillosamente. ¡Qué maravilla! ¡Qué glorioso! Así que aprende esto. La confesión de Pedro definió quién era su Dios. Le dice de esta manera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No es maravilloso que le diga: yo sé quién es Dios? Lo encontró. Mira, ¿sabes por qué tropiezan los hermanos? ¿Qué es lo que defendió a Pedro? Lo que defendió a Pedro fue la confesión que hizo, basada en el misterio de la piedad. El misterio de la piedad, según 1 Timoteo 3:16, es: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios manifestado en carne es el misterio del amor de Dios. ¿Se refiere a Cristo? Sí, Cristo manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16 lo dice. El 15 dice: para que sepas cómo conducirte en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Porque grande es el misterio de la piedad o amor de Dios, que es Dios manifestado en carne. Entonces, ¿qué te está diciendo la palabra? Que la protección de la ofensa es cuando tú entiendes que Dios se manifiesta en carne. No me puedo ofender contra ti porque Dios está en ti. Como Dios está viviendo en tu vida, no me ofendes. Lo que hagas o dejes de hacer no me ofenderá, porque Dios está en ti. Yo veré a Cristo en ti. Los otros discípulos ya no vieron a Cristo, pero Pedro seguía viendo a Dios en Cristo. Y como Pedro seguía viendo a Dios en Cristo, no había manera de ofenderlo. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él entendió dónde estaba Dios. No te ofendas más. La forma en la cual estar estable, ve esta maravillosa definición de Él. Ahora concluyo. Pedro nos enseña el secreto de la permanencia, que es la confesión espiritual, el ser una roca sólida, el no ofenderte. Pedro nos enseña cómo es la estabilidad. Pero Pedro tuvo razones alguna vez en su vida para ofenderse contra Jesús. Te dije hace un momento, un día Pedro vio a Jesús, después predicaré de eso, pero un día Pedro vio a Jesús que estaba explicando: vamos a Jerusalén para morir en la cruz. Y les explicó la muerte, la crucifixión, la negación de Judas, la traición de Judas, el complot de los judíos. Todo eso le estaba explicando. Entonces Pedro dice, lo tomó aparte, se lo llevó. Maestro, vamos a platicar, así como dicen a veces, ¿verdad? Hoy no le quiero hablar al pastor, le voy a hablar al amigo. Entonces vamos a platicar para acá. Entonces, así se lo llevó a Jesús y le dijo: maestro,
esto nunca te acontezca, o sea, que nunca te maten, que nunca pase la cruz. Jesús se lo quitó, le dijo, apártate de mí, Satanás. Le llamó Satanás. O sea, yo creo que sí era para ofenderse, ¿no? No, o sea, piénsalo. De las ofensas que te han dado, ¿te han dicho Satanás? Piénsalo, de los insultos te han dicho muchas cosas, pero nunca te dijeron Satanás. Sí, de todo, ¿verdad? Pero Satanás. O sea, eso es grave, o sea, esa sí es una ofendosota así grandotota, hace algo enorme. Estamos hablando que Jesús usó la más palabrota que podía usarle, Satanás. O sea, qué tremenda ofensa. ¿Y qué hace Pedro? ¿Sabes qué hizo Pedro? Se quedó con él, no se ofendió, seguía con Jesús. Otra ofensa peor todavía, le sanó a la suegra y se quedó con él. No se fue, se quedó con Jesús. Mucho se dice que por eso lo negó, pero se quedó con Jesús. Es increíble eso, o sea, piénsalo. O sea, él tenía que, lo corrió, Jesús le dijo, apártate de mí, lo corrió. Y Pedro siguió allí. Aprende este secreto. Pedro era la piedra, el sólido, el estable, porque tenía un corazón inofendible. Es el cristiano estable, inofendible. No importa lo que hagas o dejes de hacer, te sigo amando. Así. Mientras tú sigas amando, nunca tropezarás. Ponte en pie, por favor. Bendito sea Dios. La próxima vez que te sientas ofendido, acuérdate que ya Dios te habló este día. Recuerda que Dios te habló hoy.